de la gloria olímpica al abismo, de el máximo logro de una selección mexicana del fútbol mexicano a dos de los fracasos más contundentes y brutales que ha tenido este. De ilusionarnos y hacernos pensar que estábamos listos para el salto de calidad a simplemente la cruda realidad de que hoy no estamos ni para competir en una Copa América y que a 2 años de tener un mundial en casa, algo que parecía una oportunidad extraordinaria para hacer el mejor mundial de tu historia, pues la cruda realidad es que al menos hoy y con lo que tenemos, la evidencia que tenemos al día de hoy, no hay evidencia suficiente para pensar que la selección mexicana podría ser ni siquiera competitiva en un mundial en casa. Bienvenidos, esto es Mentes Olímpicas, mi nombre es Manolo Guevara, un espacio en donde a través de diferentes historias, de diferentes anécdotas del mundo del olimpismo, intentamos reflexionar y aprender para ver qué nos podemos también traer a nuestra propia vida. Y de los diferentes episodios que he grabado de Mentes Olímpicas, pues quizá este sea el primero que no es como esperanzador o que tenga un final feliz, al menos no en este momento. No, en realidad es una historia triste y en realidad es una historia indignante porque de alguna forma nos enseña, incluso trascendiendo un poco el mundo del fútbol, aunque no me voy a meter mucho en eso, o el mundo del deporte mismo en este país, es que pensamos que sin hacer las cosas bien, sin verdaderamente meternos a hacer causas y condiciones suficientes de buena ética de trabajo, de una buena cultura de trabajo, de incluir diferentes ámbitos del alto desempeño, de tomarnos las cosas con seriedad, de invertirle, de dejar de pensar en la gratificación inmediata, de tener voluntad, de tener disciplina, de todos estos aspectos que por lo general caracterizan a los grandes equipos del mundo y que caracterizan a los grandes atletas del mundo. Bueno, en este país muchas veces pensamos que sin hacer eso, pues vamos a obtener buenas consecuencias y simplemente el universo no opera de esa manera. De hecho, podríamos decir, si traemos a colación la frase de Albert Einstein para definir la locura, locura es esperar resultados diferentes cuando tú haces siempre lo mismo. Y en el fútbol mexicano evidentemente estamos locos porque seguimos sin alterar verdaderamente, significativamente las acciones para entonces sí aspirar a tener resultados diferentes. Y eso que estoy trayendo precisamente a la memoria aquella mañana del verano de 2012 en los Juegos Olímpicos de Londres, en donde nos despertamos muchos mexicanos, no solamente los aficionados al fútbol, porque algo que tiene precisamente es el olimpismo, que es tan impresionante, hay tantas historias, es tan inspirador en el olimpismo, que no necesariamente necesitas ser como un gran aficionado o seguidor del deporte para que te involucres, para que verdaderamente estés viendo las diferentes competencias y las diferentes hazañas que se dan cada 4 años. Y entonces en México nos despertamos esa mañanita temprano, obviamente por la diferencia de horario, para ver una final de fútbol olímpico en donde, por increíble que parezca, estaba la selección mexicana. Yo creo que si le preguntábamos a diferentes periodistas, comentaristas y gente verdaderamente conocedora de lo que es el mundo del fútbol, antes de que empezara la justa olímpica, si México tenía posibilidades o oportunidad de colgarse la medalla de oro, yo creo que ni siquiera los más optimistas hubieran dicho que verdaderamente tenía oportunidades, sobre todo cuando veías otras selecciones y otros nombres que estaban por ahí, pero quizá habría algunos que hubieran dicho que era capaz de subirse al podio, algo que ya ha hecho la selección mexicana en 2 ocasiones, pero insisto, no creo que ninguno haya dicho verdaderamente no, sí, nos vamos a ganar la medalla de oro. Probablemente los jugadores, probablemente el entrenador, probablemente lo que hayan venido trabajando con psicólogo deportivo, con entrenador mental, el cuerpo técnico. De hecho, hasta donde recuerdo hay un documental sobre esa medalla de oro que en algún momento vi, pero no tengo tampoco tanta recolección sobre el mismo. Pero bueno, estaba ese hecho, nos despertamos muy tempranito y enfrente, en esa final que iba a jugar México, pues tampoco había un equipo que de alguna manera nos hiciera pensar que el oro ya estaba garantizado o que teníamos
un mayor porcentaje de probabilidad de alzarnos en lo más alto del podio, porque estaba la selección de Brasil, la verde amarela, y con una selección que al menos en nombres parecía tener más calidad, más renombre, más experiencia, más jugadores determinantes. Pero bueno, la historia de alguna manera la conocemos todos. Empezó el partido, México inició de buena manera, consiguió un gol relativamente rápido y entonces el partido se empezó a encaminar y por increíble que parezca, la selección mexicana terminó dándole un oro olímpico en aquella edición de Juegos Olímpicos. Y obviamente, si estamos hablando de que las acciones, que las causas y condiciones son las que mueven las consecuencias, evidentemente ese grupo en específico pues hizo las cosas muy bien, hizo un trabajo muy digno, demostró, fue de alguna forma vamos a decirle, una excepción o como de alguna manera un referente o debería ser uno de los casos más importantes para entender que no hay nada que podría limitar al potencial de los jugadores mexicanos, al talento de los mexicanos para estar brillando en los mejores equipos del mundo y para verdaderamente competir al más alto nivel. Y que eso, ¿no? Ya si nos vamos un poquito más a la parte cultural, que eso fuera un gran ejemplo de que cuando las cosas se hacen bien en este país, no importa si es en una organización, no importa si es un equipo de trabajo, no importa si es una empresa, cuando las cosas se hacen bien, no importa si seas de China, de Timbuktu, de Malasia, de Jamaica, de Zambique, de donde quieras, no estás condicionado por tu genética, no estás condicionado por ese talento natural que a veces viene y ciertas características físicas, ¿no? Que el verdaderamente llegar a lo más alto desempeño va mucho más allá de eso y que cuando haces las cosas bien se logran cosas importantes. Pero insisto, lamentablemente a partir de esa gloria olímpica, pues el fútbol mexicano ha ido cada vez más hacia abajo, entrando en crisis y en los últimos 2 años nos han regalado 2 de los fracasos más grandes seguramente de toda la historia del fútbol mexicano. Ahora, lo que me interesa y desde donde me interesa abordar el episodio del día de hoy es recordar precisamente aquella eliminación en Qatar 2022, porque solamente unos días después de la eliminación de la selección mexicana me animé a sacar un contenido que se titulaba México puede ser campeón del Mundial 2026. México puede ser campeón del Mundial 2026. Y no era un contenido en donde yo de alguna forma como porrista o como un optimista desbordado o donde solamente desde esta parte de decretar que las cosas pueden suceder, esto se podía llegar a materializar. No, justo lo que quería analizar, lo que quería abordar y desde donde argumenté precisamente en este contenido y que por cierto lo voy a rescatar y lo voy a volver a subir para quien tenga interés en consultarlo, porque justo lo que intenté fue tomar diferentes casos de éxito, diferentes casos de estudio y hablar de la ciencia del alto desempeño para argumentar que el que la selección mexicana fuera campeona del mundo en el 2026 con 4 años de trabajo, desde aquella eliminación en Qatar a que fuera el mundial en casa, con 4 años de trabajo era suficiente para aspirar a tener el mejor mundial de tu historia y, ¿por qué no?, competir y pelear por ser campeón del mundo. Y ya en esa historia o en ese contenido, quien lo revise se dará cuenta que al final decía, bueno, al final y en consecuencia no necesariamente vas a terminar siendo campeón del mundo, pero de entrada esa tenía que ser la visión, ese tenía que ser el objetivo, o sea, tener un referente mucho más ambicioso y a partir de ahí empezar a hacer muchas cosas bien, muchas cosas muy diferentes a lo que yo sé de cómo se trabaja en el fútbol mexicano, sobre todo en temas de cultura de trabajo, de ética, de disciplina, de voluntad, de organización y de hábitos de alto desempeño fuera de los que trabajan en los clubes deportivos, que si empezábamos a hacer cosas de esa manera, podíamos aspirar a, pues sí, competir, ser el mejor mundial de la historia y probablemente, ¿por qué no?, pelear por el campeonato del mundo. Obviamente también aprovechando que el mundial iba a ser en casa, que es cierto, la primera ronda se jugará
en nuestro país, o los partidos de la selección mexicana serán en nuestro país en la primera ronda, y ya después habría que ir a Estados Unidos, pero como se demostró en la Copa América, pues siempre que juguemos en Estados Unidos, México juega de local. Y bueno, han pasado 2 años completos desde que México fue eliminado y desde que pues me animé a sacar este contenido. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Pues prácticamente nada. Se han hecho algunos pequeños cambios, pero esos cambios evidentemente son superficiales, extremadamente discretos, no suficientes, no serios para verdaderamente aspirar a cambiar un poquito la fórmula, o para aspirar a cambiar un poquito la ecuación y entonces empezar a tener diferentes consecuencias. Y aquí lo lamentable es que se han perdido 2 años de trabajo completo. 2 años en donde pues simplemente no van a regresar. Y que ya si me preguntan, oye Manolo, hace 2 años dijiste que México podía lograr esto. Y hoy a 2 años de la Copa América, ¿dónde nos colocarías? ¿Qué se puede hacer? Bueno, la mala noticia es que en ningún momento me animaría ya, así como sí lo hice en su momento, y vean, quien quiera ver de verdad el contenido, vea la seriedad con la que lo hice, cómo lo intenté argumentar, cómo todos los casos de éxito, los referentes, todo lo que utilicé está perfectamente bien documentado, está basado en ciencia y en muchísimos referentes, y entender verdaderamente cómo opera el cerebro humano de un atleta, cómo opera su cuerpo, qué cambios podemos esperar, cómo tendríamos que meter todo el entrenamiento mental. Pero bueno, hace 2 años lo decía con muchísima convicción: México lo puede hacer, solamente necesitamos empezar a trabajar de una forma diferente, con voluntades y con una seriedad y una disciplina que hasta el día de hoy no se caracteriza en el fútbol mexicano, sobre todo en las selecciones. Yo creo que hay equipos que lo hacen, que lo empiezan a hacer de muy buena manera. No voy a mencionar hoy nombres ni ejemplos porque no se trata de eso, pero creo que hay ciertos equipos que lo empiezan a hacer. Seguramente ustedes ya sospechan cuáles son. Y hay algunos jugadores que en su individualidad también lo empiezan a hacer. Jugadores que están dispuestos a trabajar extra, ¿no? A tener un performance coach extra a lo que tienen en el club. Y puede ser un muy buen club, porque puede ser un club como el Monterrey o un club como el América. Aquí se me ocurre simplemente mencionar el caso de Miguel Layún, ¿no? En donde jugó en Monterrey y jugó en América con extraordinarios entrenadores, no solamente de cancha, sino extraordinarios entrenadores físicos. Les ponen de alguna manera psicólogos deportivos, entrenadores mentales, les ponen fisios. O sea, hay un gran acompañamiento obviamente en estas instituciones. Pero Miguel Layún, por ejemplo, es un tipo que contrató a Jo Canales, un performance coach, para que lo llevara todavía a un nivel mayor, y que dentro de eso también Miguel Layún tiene muchos otros hábitos y hacía mucho otro trabajo fuera de lo que representaba su horario de trabajo, su horario laboral normal, y que ese es el tipo de personas que necesitamos empezar a tener, o el tipo de jugadores, entrenadores que necesitamos empezar a tener para efectivamente poder cambiar un poquito la ecuación. Entonces, de verdad, hace 2 años lo decía con mucho convencimiento, pero aquí la mala noticia es que hoy sí no podría decir en ningún momento que México podría pelear por la Copa del Mundo. O sea, aspirar a ser campeón, la verdad es que con la evidencia que tengo no me animo. Lo que sí voy a decir, y esta es la buena noticia, es que por increíble que parezca, si hoy, a 2 años del Mundial, verdaderamente se generan cambios significativos, verdaderamente estructuramos el plan, verdaderamente generamos acciones en concreto, bien medidas, bien determinadas, bien alineadas, y sobre todo juntamos un grupo de voluntades de 40, 50 personas que van a formar un grupo de trabajo, una orquesta maravillosa, ¿no? Pero sobre todo voluntades dispuestas a hacer cosas totalmente diferentes. Jerry Rice tiene una frase que para mí define perfectamente lo que tiene que pasar en este momento con esas 50 voluntades. Y ahorita explico por qué 50 voluntades. Pero si hoy encontramos 50 voluntades que están dispuestas a hacer lo que nadie más, lo que ni un otro jugador y entrenador está dispuesto a hacer el día de hoy, para mañana lograr lo que nadie puede lograr, entonces todavía, por increíble que parezca, me animo a decir que México podría tener el mejor mundial de su historia. Y el mejor mundial de su historia sí parte un poquito desde lograr ese 5.º partido, pero también en el contenido anterior decía, a ver,
olvidémonos del maldito quinto partido. Mucho del problema está en visualizar el maldito quinto partido porque pones un límite. Y esto se trata, como lo logró la selección mexicana en Londres 2012, se trata de romper las creencias limitantes, de entender que en México, que no hay nada, absolutamente nada, que te detenga o que genere un verdadero obstáculo cuando las cosas se trabajan como se tienen que trabajar para que tú aspires a ser el mejor de una competencia, el mejor del mundo, el mejor de alguna manera en cualquier ámbito de desarrollo. No lo hay porque tienes todo lo que necesitas, tienes un cerebro que se va a adaptar a través de las diferentes repeticiones que haces. Entonces, la ética de trabajo, la cultura del trabajo impulsa mucho más y es mucho más determinante incluso que las cargas genéticas que ya traemos obviamente predispuestas. Entonces, si reunimos a estas 50 voluntades dispuestas a hacer lo que nadie quiere hacer, todavía podremos tener ese mejor mundial de la historia y que no me gustaría catalogarlo en la parte de, nada más necesitamos llegar al quinto partido. No, el mejor mundial de tu historia es competir al máximo nivel, el tener la mejor fase de grupos, ganar tus 3 partidos, el tener más goles en esa fase de 3 partidos, el que el equipo verdaderamente tenga una idea clara de cómo juega, el equipo que mejor juegue, ¿no?, al fútbol, que mejor se entienda, que sea verdaderamente una orquesta de fútbol, que estén perfectamente mecanizados todos los movimientos, sepan cómo se mueven, hay un entendimiento, sabes quién va a cerrar en segunda, sabes quién te está haciendo una pasada, o sea, que expresen el mejor fútbol que se puede lograr y que empiecen a lograr ciertos números que lo vaya atribuyendo. Y si eso te alcanza para llegar al quinto partido, te alcanza para llegar a la semifinal o te alcanza para llegar a la final, está perfecto. Pero la idea tiene que ser, necesitamos tener el mejor mundial de la historia y creo que todavía se puede. Pero el problema ¿cuál es? Es que probablemente en estos próximos 2 años, al menos de lo que nos han demostrado pues, nuestros federativos y sobre todo pues, los tomadores de decisiones en particular, porque tienen que nacer desde ellos, no solamente desde los jugadores. Lamentablemente desde los jugadores, insisto, hay ciertas individualidades que lo hacen, pero si no hay tomadores de decisiones, si no hay directivos que de alguna forma verdaderamente guíen, hagan una estructura verdaderamente bien armada, significativa de lo que tiene que pasar con el talento humano, ya aquí sí hablando con los jugadores, hacia esos 2 años difícilmente podremos pensar que esto se va a lograr. Y les digo, hoy día estoy más en la parte de, o sea, realmente con lo que he visto hasta el día de hoy, olvídense. Si México no tiene un grupo extremadamente bondadoso, y que eso puede pasar porque ahora con este mundial de no sé cuántos participantes, bueno, te pueden tocar selecciones que en términos generales son bastante débiles, vamos a ponerlo así, pero también si no tienes algo de suerte en el sorteo y por ahí te toca algún equipo europeo que no alcanzó siembra y te toca, pues en este caso un sudamericano, ahorita que vimos Copa América, mucho cuidado, porque México podría quedar eliminado en primera ronda o en grupos del siguiente mundial. Obviamente, insisto, por el formato a lo mejor eso no sucede, pero pues, o sea, excusarte en el formato me parece terrible. Entonces, hoy día estoy mucho más en esta parte porque no veo evidencia suficiente. Y que, ojo, cuando veo al Jimmy Lozano, que evidentemente yo no soy experto en fútbol, yo soy un performance coach, soy un entrenador mental. De entrada, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo lo que trae en la cabeza Jimmy Lozano. De verdad, creo que es un tipo diferente, creo que es un tipo dispuesto a aprender, un tipo dispuesto a la autocrítica, al autoconocimiento, que hace cosas diferentes, que me parece que está muy bien preparado, que, o sea, la verdad, y digo, no lo conozco evidentemente, pero en esta entrevista que le hizo Oso Traba en su podcast de Cracks, la verdad es que yo me llevé una gratísima sorpresa de quién es el Jimmy Lozano y cómo piensa y cómo opera y cuál es su filosofía y su cosmovisión, no solamente deportiva, sino de vida. Y a mí me gusta eso. Y creo que dentro de lo que ha trabajado, lo poco que ha podido trabajar, que eso también lo estaremos hablando, pues seguramente ha hecho algunas cosas interesantes. Pero más allá de eso, insisto, yo no soy experto en fútbol, sino escucho a algunos expertos, pues parece que todavía no hay en él una experiencia suficiente, sobre todo para la parte de armar a una selección o de repente, sobre todo, generar cambios o tener diferentes variantes tácticas para que el equipo pueda resolver ciertos problemas. Entonces, es cierto, Jimmy creo que está ahí en esa persona que puede de alguna manera aportar mucho. No sé si necesariamente para este mundial que es tan cercano,
Creo que también eso tendríamos que pensarlo. Si Jimmy Lozano es un perfil interesante, como sí me lo parece, pues a lo mejor tendríamos que también pensar en que en estos 2 años o este proceso, pues sí, va a ser un mundial muy doloroso, a trabajar lo mejor que se puede hacia el siguiente mundial y que Jimmy pueda hacer lo que pueda hacer, esperando que tenga ciertas libertades, que pueda tomar decisiones y que de verdad pueda impregnar mucho de lo que trae en su mente, porque estoy convencido de que es muy valioso y que obviamente pues en estos tiempos que ya ha estado con la selección y ahora esta Copa América, que sin duda le ha dado muchísimas experiencias, muchísimos aprendizajes, de eso estoy seguro, y lo que pasa en el Mundial pues sea como su parte de fogueo, y entonces dejar al Jimmy, ahora sí, de cara hasta el Mundial 2030. Eso sería interesante y eso sí sería hacer las cosas diferentes, porque directamente estás sacrificando y estás tirando un mundial a la basura, que, bueno, no a la basura, insisto, hay que ir y hacer el esfuerzo, pero sabes que difícilmente vas a poder hacer algo en ese mundial, pero de alguna manera piensas a largo plazo. Y eso ya es diferente porque es algo que no sucede en el deporte mexicano y en el fútbol mexicano, donde verdaderamente estamos orientados a metas, objetivos, a proyectos que vayan de 5 años en adelante. Pero bueno, eso es a donde estoy hoy. Manolo, hoy, desde de alguna forma tu experiencia, lo que yo he hecho con algunos atletas, sobre todo con atletas lesionados, pero desde tu experiencia de lo que tú has hecho, pero sobre todo de lo que has leído, de lo que sabes del mundo del deporte, de los referentes que hay allá afuera, de lo que se puede hacer en un corto periodo de tiempo, 2 años. ¿Todavía tendríamos esperanzas si hiciéramos diferentes las cosas para tener un mundial verdaderamente competitivo y aspirar a tener el mejor mundial de la historia para la selección, y que la selección sea la selección que al menos subjetivamente muchos digan es la selección que mejor juega al fútbol? Por increíble que parezca, sí, todavía hay tiempo. 2 años todavía es un tiempo verdaderamente significativo para poder hacer o lograr cosas interesantes, avances importantes. Pero aquí lo importante es lo que decía, necesitamos verdaderamente cambiar las acciones y ser muy, muy específicos, claros y estructurados en la toma de decisiones que se va a hacer. Y aquí pues juguemos un poco a la imaginación y pensemos, ¿no? O lo que me voy a permitir hacer contigo en este episodio es jugar y darle un poco de vuelco a la imaginación. Imagínense que yo el día de hoy fuera contratado por la Federación Mexicana de Fútbol, por las selecciones nacionales o por el equipo o cuerpo técnico para encaminar estos esfuerzos a darle un vuelco total a lo que tiene que pasar en el Mundial del 2026. ¿Cuáles son las acciones que yo haría? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Punto número 1. Necesitamos conseguir una lista, o tendríamos que hacer una lista de 35 jugadores. De 35 jugadores que nos parezcan que es lo mejor que está disponible al momento, el día de hoy, y que proyectándolos serían como los 35 proyectos más interesantes para generar una alineación de 11 y teniendo sus cambios hacia la Copa del Mundo del 2026. O sea, lo primero es hacer esta lista de 35 jugadores. Adicionalmente, tendríamos que sumar a varios nombres, porque tendríamos que sumar también a un cuerpo técnico y tendríamos que sumar también a algunos federativos o personas de pantalón largo que acompañaran el proyecto totalmente. O sea, hacer un proyecto en específico hacia esto. Le podríamos llamar misión imposible, si quieren, por así decirlo, y ojo, imposible entrecomillado, porque de verdad creo que se puede hacer. Ahora, necesitaríamos tener esta lista de 35 jugadores. Ahora, algo de lo que sí tenemos que hacer diferente es que la gran mayoría, y esto no es difícil de lograr, ¿sí? Pero la gran mayoría de la lista de estos 35 jugadores tendrían que ser jugadores que estén en la Liga Mexicana. Y de hecho, si es posible que estén en el mismo equipo. ¿Por qué? Porque en el alto desempeño no se miente, en el alto desempeño no hay recetas mágicas. Y si algo sabemos de las investigaciones más recientes sobre neurociencia y alto desempeño, que es que la repetición y la mayor cantidad de mielina que tú puedas o que un atleta pueda producir en su cerebro es lo que va a ser el determinante para esos momentitos cruciales, esa final
de la Copa del Mundo, esa semifinal de la Eurocopa, de la Copa América. O sea, la mayor cantidad de mielina que tú tengas en tu cerebro es lo que va a ser el determinante más importante, porque nosotros obviamente asumimos que es el cuerpo, ¿no? Y tu capacidad para bajar un balón, tu capacidad para driblar, tu capacidad para asociarte, tu capacidad para tener toma de decisiones, o sea, todo eso se lo atribuimos al cuerpo, pero la realidad es que el cuerpo solamente es un intermediario. El que aprende a jugar al fútbol y el que puede llegar a jugar al fútbol a un nivel brutal es el cerebro y todas las carreteras neuronales que vas tatuando, que vas generando, que vas desarrollando y que poco a poco vas reforzando con mielina. De hecho, ya hay un episodio en específico, el episodio de Mentes Olímpicas en donde hablé de Leo Messi. Ahí, pues en realidad, Leo Messi fue solamente el pretexto para hablar qué es la mielina y por qué es tan determinante en el alto desempeño. Pero sobre todo, si les interesa empaparse un poquito más de esto, pues el libro de Talent Code, el código talento, Talent Code, de Daniel Coyle, es creo que la mejor obra para entender esto. Y él, a fin de cuentas, lo que nos va a decir es la mielina, por lo que tendremos que estar apostando. ¿Y cómo se fortalece este neurotransmisor que refuerza nuestras carreteras neuronales y que permite que las carreteras neuronales se puedan recorrer a una mayor velocidad de las que se recorren normalmente? Digo, para poner un ejemplo práctico, un futbolista de fuerzas básicas, ¿no? Vamos a ponerle unos 17 años, tiene un montón de carreteras neuronales relacionadas obviamente a sus habilidades futbolísticas, pero esas carreteras neuronales en términos generales se recorren a 260, 270 kilómetros por hora. ¿Qué pasa ya con un jugador que está en el Real Madrid o que está en el Manchester City? Sobre todo estos jugadores, vamos a poner a un Leo Messi, vamos a poner a un Vinicius. ¿Qué pasa con las carreteras neuronales de estos jugadores? A través de repetición más significativa, el cerebro entiende que esas carreteras neuronales son extremadamente especializadas, extremadamente importantes para ti, para lo que haces todos los días, y entonces a través de un neurotransmisor que se llama la mielina empieza a recubrir esas carreteras neuronales y la carretera neuronal se vuelve más eficiente. Ahora, insisto, si quieres saber más de mielina, el código talento, Talent Code de Daniel Coyle, y ya hay un episodio en específico de Mentes Olímpicas que habla de Leo Messi, en donde abordo mucho más profundamente el tema de la mielina. Pero, ¿cómo se produce la mielina? Con repetición, 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 repetición. Entonces, esta lista de 35 jugadores, pues necesitaríamos que por lo menos 30 estén jugando en la liga de nuestro país, que eso no es difícil porque tampoco exportamos tanto, y que idealmente tuviéramos dentro de esa lista por lo menos un grupo de 10 o por lo menos un grupo de 15 jugadores que estén en el mismo equipo. ¿Por qué? Porque obviamente trabajan diario. Y entonces todas las repeticiones, todas las mecanizaciones que se tienen que hacer para entender los movimientos, para ya tener un perfecto conocimiento, las pasadas, los recorridos, todas esas cosas, insisto, no me voy a meter a hablar mucho de fútbol porque no soy experto en términos de fútbol, soy simplemente un aficionado, pero todo eso que se trabaja en el día a día, en los campos de entrenamiento, los recorridos, los movimientos tácticos, las alternativas y todo esto, cómo se mueve el equipo, pues necesitamos que lo repitan más y necesitamos tener por lo menos 15 jugadores que verdaderamente se conozcan perfectamente. Aquí se me ocurren dos cosas, ¿sí? Dos acciones muy en concreto. Punto número 1, haces esta lista, ¿no? Con estos 15 jugadores que son prácticamente el mismo equipo. Evidentemente, al ser mexicanos, muchos de ellos van a ser jóvenes, muchos de ellos a lo mejor ni siquiera han debutado, pero necesitamos tenerlos en la lista pensando en lo que queremos desarrollar. Y dos ideas que se me ocurren muy específicas hacia esto es, punto número 1, esta lista de 35, si el Jimmy Lozano va a terminar siendo, se va a quedar como entrenador de la selección mexicana, necesitas que estos jugadores hagan micro concentraciones, que esto es algo que ya se ha hecho en el fútbol mexicano, que hagan micro concentraciones verdaderamente constantemente, o sea, no puede ser ni siquiera una cada mes. Estaríamos ya hablando de jugadores y clubes, ahí también tendremos que reunir por eso reunir voluntades que estén dispuestas a hacer cosas diferentes es lo verdaderamente complejo aquí, porque es romper totalmente con la cultura de trabajo que tenemos en este país. Pero sí, los equipos tendrían que estar dispuestos a, ¿saben qué? Vale la pena, vamos a hacerlo, y entonces dos veces al mes
vamos a soltar a estos jugadores y estos jugadores van a estar reuniendo para hacer pequeñas concentraciones con el entrenador, con el cuerpo técnico, y que entonces todos los movimientos, todas las prácticas, todos los ejercicios, cómo marcamos en el tiro de esquina, jugadas a balón parado, tiros de esquinas a favor, de repente qué hacemos en los saques de banda, cómo se mueve el equipo, cuáles son diferentes formas de jugar, ¿no? Tenemos pues 4-3-3 con el que juega el Jimmy Lozano, pero cómo lo podemos modificar. Evidentemente contra Ecuador se vio que no había práctica suficiente para de repente tener dos centros dos nueves o dos centros delanteros, porque en lugar de jugar para ellos, pues terminaba simplemente mandando balones al área y no había una estructura, una organización, no había repetición suficiente para cómo le haces para empezar a abrir ciertos mecanismos defensivos y empiezas a llegar sobre todo a las bandas para intentar darle balones más a modo a tus delanteros. Entonces tendríamos que estar repitiendo más este tipo de jugadas, pero la única manera de hacerlo evidentemente es no teniendo a los jugadores de Europa que no pueden venir, que evidentemente son las estrellas. Ahorita hablo de ellos, son las estrellas, porque no necesariamente tenemos muchas estrellas en nuestro fútbol mexicano, pero bueno, ahorita hablo un poquito de ellos. Y entonces una idea es, necesitas hacer pequeñas concentraciones por lo menos 2 veces a la semana, 2 veces al mes, en donde haya horas significativas de trabajo y repetición y repetición y repetición, repetición con estos jugadores, que insisto, quizá algunos de ellos no necesariamente hoy están en la lista, ni siquiera están visualizados o son parte de selecciones menores. Pero ahí también sería interesante porque entonces, vamos a intentar hacer el mejor mundial para el 2026, pero empecemos a pensar en el 2030 también, ¿no? Con el cuerpo técnico y con los jugadores. Y finalmente, la segunda idea que se me ocurre hacia esta primera acción que yo tomaría es, si no va a seguir el Jimmy Lozano, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacer que un entrenador que está con algún equipo mexicano fuera el técnico de la selección nacional, pero que hiciera el mismo trabajo, que tuviera los 2 trabajos al mismo tiempo. Aquí se me ocurren 2 ejemplos y nada más por mencionar. Almada de Pachuca, que aparte le encanta trabajar con jóvenes, ¿no? Y entonces Almada de Pachuca se vuelve el nuevo técnico de la selección nacional, pero sigue siendo el técnico de Pachuca. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues todos los días, como un equipo de fútbol, trabaja con un montón de esos jugadores que van a terminar siendo los titulares o parte también de las opciones hacia el Mundial 2026, pero trabajas todos los días con ellos. Repetición, repetición, repetición. Y entonces sí que cuando vengan las concentraciones, pues ahora se sumen y se pueden seguir haciendo pequeñas concentraciones y ya después que se sumen 3, 4 o 5 refuerzos, tal cual con lo que sucedió lo que sucede en los Juegos Olímpicos. Una selección con límite de edad que es reforzada, no me acuerdo si con 3 o 5 jugadores, pero eso se podría hacer, ¿no? Entonces trabajas todos los días con ellos, haces pequeñas concentraciones con otros jugadores y entonces puedes traer también a 3, 5 refuerzos que verdaderamente sepas que aunque no estén repitiendo tanto, pues por esas posiciones clave y por lo buenos que son y por la experiencia que tienen, pues te van a aportar muchísimo. Entonces uno de ellos se me ocurre que es Almada, para los que saben que soy americanista y ahora el siguiente nombre que voy a dar no me digan absolutamente nada, ¿no? Uno de ellos definitivamente que se me ocurre sería Almada por los perfiles y lo que decía. Y punto número 2, evidentemente se me ocurre André Jardine, que trabaja con el América, que viene de ser bicampeón y que también sería lo mismo. Sigue siendo técnico en el América, pero también eres técnico de la selección nacional. Trabaja con por lo menos el 50 al 60% de los jugadores que van a ser titulares todos los días. Repetir, repetir, repetir. Entonces la primera acción sería buscar este grupo de jugadores, 30, 35 jugadores que tendrías que tener en la lista, porque evidentemente algunos se van a bajar del barco, ahorita explico por qué, porque algunos se pueden llegar a lesionar, ¿por qué? Porque algunos pueden llegar a entrar en un mal momento y los vas a tener que descartar, y al final pues necesitas por lo menos una lista de 18, de 20 jugadores disponibles, más allá de que la lista para el Mundial pueda terminar en 23 o 26, habrá que ver, pero más allá de eso, por lo menos tener unos 16, unos 20 jugadores que sean de total confianza y que han pasado estos procesos de repetición de manera muy significativa. Entonces, lista de jugadores, punto número 1. Punto número 2, entonces necesitamos asegurarnos de que estos jugadores estén trabajando constantemente, y hay 2 maneras de hacerlo, ya lo dije: pequeñas concentraciones con un solo técnico nacional, o de repente esta otra opción de un técnico que ya esté trabajando con equipos, catapultarlo como estratega de ambas, del equipo y también de la selección. Esa sería la segunda acción. Y aquí viene lo más importante y lo que expliqué justo en este contenido de si México podía ser campeón de la Copa del Mundo.
necesitamos hacer contratos de alto desempeño. La idea de los contratos de alto desempeño viene en una entrevista que también escuché en este podcast de Cracks con Paola Longoria, esta extraordinaria raquetbolista, ¿no? Jugadora de raquetbol mexicana, y que si queremos buscar ejemplos de éxito, de alto desempeño, de ejecución en élite, de consistencia, pues en el deporte mexicano definitivamente nos tenemos que apoyar en este caso. Y Paola Longoria platica en esa entrevista con Osotrava cómo hubo un momento en donde a ella pues le ganaban como las ganas de la fiesta, desvelarse, ¿no? Pues toda esta como vida social, por así decirlo, y entonces ella llegaba como, se veía que llegaba cansada, se veía que llegaba desvelada a los entrenamientos. Él tenía un entrenador físico que pues era muy bueno. El entrenador físico se da cuenta de esto y entonces habla con ella y le dice: Paola, necesito que me firmes un contrato. O sea, le llevó un contrato en específico. Y las cláusulas dentro de este contrato, más o menos, pues lo que decían es: si tú te sigues desvelando, yo no puedo ser tu entrenador físico. O sea, si yo descubro que te desvelas, yo renuncio como entrenador físico y no puedo volver a ser tu entrenador. ¿Lo firmas? Y entonces incluso Paula platica en esa entrevista cómo al principio no lo firmó, porque pues tenía todas estas distracciones, todos estos otros intereses de la vida ordinaria, ¿no? Que, ojo, aquí, fíjense de lo que estoy hablando. Queremos hacer cosas extraordinarias, queremos cosas que van más allá, gente dispuesta a hacer lo que nadie está dispuesto a hacer. Y entonces cuando hablo de esto de ordinario extraordinario, hay otro capítulo que ya vimos en Mentes Olímpicas y que tiene que ser el ejemplo perfecto de que se pueden hacer cosas muy significativas en poco tiempo, pero siempre y cuando estés dispuesto a renunciar al ordinario. Y entonces es el capítulo de Carolina Marín, en donde de repente en una final de torneo de bádminton, un campeonato mundial, si no mal recuerdo, tiene una lesión muy fuerte que es el ligamento cruzado. De hecho, pues obviamente por ser el ligamento cruzado, regresa a Madrid después de la lesión, la tienen que operar, y algo que vemos y que es excepcional es: sale de la operación, hace una rueda de prensa. En ese momentito faltaban 18 meses, si no mal recuerdo, para los Juegos Olímpicos, y lo que dice tanto ella como su entrenador, que su entrenador juega una figura increíble en esta historia. Creo que es un guía excepcional en todos los aspectos, no solamente en el propio bádminton, en la parte física, sino también en la parte mental. Y ambos dicen: esta operación no va a ser un obstáculo para que Carolina Marín se vuelva a subir a un podio, y empiezan a visualizar que el ganar la medalla de oro cuando vienes de una operación de ligamento cruzado y solamente tienes 18 meses para primero recuperarte y después empezar a tomar pues todo el ritmo, el feeling, la condición física, la confianza que necesita un atleta para pelear por una medalla de oro. Pero ellos dicen: no va a ser un obstáculo. Es cierto que al final de la historia pues tuvieron un poco de suerte, si a una pandemia le podemos llamar suerte, porque los Juegos Olímpicos no terminaron siendo en 2020, sino se fueron hasta 2021, pero bueno, más allá de eso, ellos no lo sabían, ya estaban trabajando, ya tenían esa mente y ese objetivo o esa visión hacia lo que iba a pasar en los próximos 18 meses. Y ya lo que es extraordinario es que solamente 5 días después de que operaron a Carolina Marín, Carolina ya estaba en su lugar de entrenamiento. Y entonces el entrenador dice una frase que, insisto, si hace ratito hablaba de la frase de Jerry Rice, que se me olvidó el nombre gachísimo, bueno, ahora hablo de esta frase que, si te das cuenta, prácticamente es lo mismo. Dice, cuando sale la escena en este documental de Carolina Marín que está en Prime, sale entrenando a los 5 días, ya después de la operación, 5 días, es cierto. Le ponen ahí como una mesa para que ella pueda estirar la pierna porque no la puede mover, pero ya está haciendo ejercicios de los que podía hacer. Ahora, a 5 días, pues sí, mucha gente diría: pues por lo menos le hubieran dado un poquito más de tiempo para recuperarse, incluso emocionalmente, ¿no?, de lo que vivió. Pero el entrenador entonces dice: entiendo que haya gentes que piensen que esto de alguna forma es como muy fuerte para Carolina. Pero lo que no entienden esas personas es que Carolina y otras atletas o atletas como ella no tienen el tiempo para tener una vida ordinaria. Y no tiene nada de malo la vida ordinaria. La vida ordinaria tiene cosas excepcionales. Pero la gente ordinaria, por lo general, no es la que gana medallas de oro. Tienes que ser extraordinario si lo quieres lograr. Entonces, si la selección mexicana, el fútbol mexicano, quiere tener el mejor mundial de la historia todavía, si quiere salvar un poquito esto,
tiene que estar dispuesto a olvidarse de lo ordinario. Y eso es precisamente lo que muchas veces afecta al fútbol mexicano. La falta de disciplina, la falta de ética de trabajo, la falta de una cultura de trabajo significativa. Hay demasiadas distracciones. Por eso en selecciones menores, por eso decíamos también en ese contenido de si México podía ser o puede ser campeón de la Copa del Mundo, hablaba de el talento no es la diferencia. O sea, no es que los argentinos, los brasileños, los españoles, los alemanes, o sea, genéticamente hay una predisposición, ¿no? En primera, segunda generación, si tus papás practicaron cierto deporte, si hicieron deporte, y eso siempre juega. Pero más allá de este talento inicial, y la frase que más me gusta para definir talento es de Angela Duckworth, y ella dice, talento es solamente la velocidad con la que tú aprendes algo. Pero a partir de eso, de que tienes más velocidad para aprender, eso no quiere decir que cualquier otra persona pueda desarrollar las mismas capacidades para jugar un deporte en específico que tú o cualquier otra cosa. Entonces, muchas veces entendemos muy mal el talento como este regalo que se da, ¿no? Nada más es una velocidad, una facilidad para aprender eso. Y lo que verdaderamente potencia a los atletas, o sea, ya no es el talento, sino es la capacidad. Y eso sí, cuando la capacidad y una cultura del trabajo magnífica, impecable se juntan, pues es cuando vemos a estos atletas que marcan definitivamente historia. Entonces, en este caso, pues Paola Longoria no estaba dispuesta a firmar ese contrato, quería la vida ordinaria, y de repente pues sigue compitiendo y se da cuenta que esto no va a ser suficiente, que tiene que empezar a hacer algunas cosas diferentes. Y le habla a su entrenador y entonces le dice, ahora sí estoy lista para firmar ese contrato. Y lo firma. Y tal cual era eso, ya no se vale desvelarse. Si yo te cacho o me entero que te desvelaste o veo que tienes falta de energía en los entrenamientos, se acabó, ¿no? El contrato tiene que tener consecuencias. Entonces, desde ahí, yo pensé en esta figura de los contratos de alto desempeño. Entonces, a esta lista de 35 jugadores, tendríamos que hacerles firmar un contrato de alto desempeño, en donde haya cláusulas muy específicas y consecuencias muy específicas al rompimiento de algunas de estas cláusulas. ¿Qué vendría en el contrato de alto desempeño? No solamente la parte de no desvelarte, ¿no? Que es el primero, ¿no? Entonces tendría que venir la parte de cuidar tu sueño. Lo primero, cuidar tu sueño. El tener para un atleta de 8 a 10 horas de buen sueño, de calidad del mismo. En eso, evidentemente, entra la parte de no desvelarte. Es muy difícil, ¿no? Del contrario, porque si no, no vas a estar entrenando. Entonces, lo primero tendría que ser. Punto número 2. Tendrías que estar, si no los tienes ya, tener tus exámenes de genética para saber exactamente cuál es la alimentación al pie de la letra, un traje a la medida que tienes que seguir y que esta alimentación verdaderamente potencie tu cuerpo, que no sean generalidades de un nutriólogo, sino verdaderamente genéticamente sabemos cuáles son esos alimentos. Ya hemos hablado de esto en capítulos como el de Novak Djokovic, que cuida su alimentación de esta forma. Adicionalmente, igual, una rutina específica hacia tus propios genes, que es cómo tienes que trabajar, cuáles son los ejercicios, cuáles son las cargas que tienes que hacer, pero desde la genética, insisto, ¿no? Desde conocer tu mapa a fin de cuentas y con eso verdaderamente potenciar tus capacidades. Después estar haciendo ejercicios de entrenamiento mental, directamente meditación, directamente ejercicios de concentración, de visualización, estarlos haciendo, sobre todo los de mindfulness es muy fácil porque puedes poner una sesión todos los días. Imagínense una sesión todos los días a las 7 de la mañana en donde los 35 que firmaron el contrato de alto desempeño se tienen que meter por 15 minutos para hacer la práctica de meditación y así asegurarnos que la concentración va para arriba. Y finalmente, prácticas de recuperación significativas como puede ser crioterapia, como puede ser también cámara hiperbárica o como puede ser fisio, ¿no? O sea, cualquiera de estas, pero también está cumpliendo varias de estas sesiones. Ahora, lo más importante que decía de los contratos de alto desempeño es que hoy día, a través de los diferentes dispositivos inteligentes, como puede ser, pues simplemente yo traigo aquí un reloj Garmin, o puede ser la famosa Whoop, o puede ser la famosa Oura Ring, podríamos tener a una persona dentro de este equipo, a una persona monitoreando la data, la estadística de los 35 jugadores todos los días. ¿Cómo durmieron los 35 jugadores todos los días? ¿Sí? ¿Cómo de alguna manera se comportó su concentración o su respiración en el ejercicio de meditación de la mañana? ¿Cómo se comportó la respiración de cada uno de estos jugadores? ¿Sí? Y ya directamente con pesarse, con medirse, ¿no? En las diferentes concentraciones, también el ver
cómo, ¿no? Cómo se está comportando el cuerpo, cuánto porcentaje de grasa tenemos, cuánto porcentaje de músculo en eso, y con eso tener totalmente controlado que estos 35 jugadores verdaderamente están dispuestos a hacer cosas extraordinarias para lograr ese resultado del mejor mundial de la historia para la selección mexicana. Ahora, dentro de eso, por eso decía, el número tiene que ser grande, porque habrá personas que desde el principio, probablemente, como le pasó a Paola Longoria en un momento inicial, habrá personas que les presentes el contrato y les digas, sobre todo la parte de desvelarse, ¿sí? Les digas, es que ya no te puedes desvelar, no puedes salir en la noche, no puedes salir los fines de semana, por 2 años, por este tiempo que le vamos a invertir, no lo puedes hacer. Y que, les digo, hoy con la data que avientan estos dispositivos inteligentes, tú ves, pues esta persona, este jugador, ¿no? Accedo a su información a través de internet, y este jugador se desveló. ¿Por qué? Porque fíjense cómo el sueño, ¿no? Esta marca que tiene 4 horas de sueño, ¿no? Y que aparte el sueño es muy malo y coinciden con que es un fin de semana. Pues evidentemente no es un tema de insomnio. O alguien se desconectó ¿no? Que sería la otra, ¿no? Bueno, pues se quita la WUP o se quita el anillo ese día. Bueno, tampoco está permitido. Y aquí lo importante es eso. O sea, por un lado, presentarles el contrato. Si no lo quieren firmar, perfecto, no eres parte del proyecto. Y por otro lado, directamente lo mismo. Si tú tienes una violación, si tú tienes 2 o 3 strikes, vamos a decirlo, también dependiendo del nivel, ¿no? de la falta, pero si tú tienes 3 strikes, estás fuera del proyecto y sabemos que no contamos contigo, porque lo que necesitamos es contar con jugadores que tengan esta voluntad y estas ganas de hacer verdaderamente cosas diferentes, y ellos son los que mejor van a trabajar, porque hoy lo que sabemos es que una de las habilidades más determinantes para un atleta es la voluntad, mucho más que otras cosas. La voluntad es uno de los grandes índices o uno de los grandes aspectos que proyectan el éxito en cualquier aspecto de la vida. Entonces los contratos de alto desempeño deberían ser fundamentales y estar midiendo, hacer estas mediciones pues prácticamente diario de las que se pueden, y de las que no se pueden, pues estarlas haciendo en cada concentración o en cada semana a través de enviar data, o incluso con los propios equipos de trabajo, ¿no? Buscar acercamientos para tener sus mediciones de gimnasio, cómo están haciendo la rutina, sus mediciones de peso, sus mediciones de todo esto. Y de alguna manera, obviamente aprovechar este tiempo, estos 2 años que quedan, para también el repetir en la mayor calidad de partidos amistosos que se pueda. También al no tener una eliminatoria y ya haber desperdiciado la Copa América, que era el torneo más importante que ibas a jugar, sí necesitamos hacer una lista de partidos y quizás sacrificar dinero, o sea, no jugarlos en Estados Unidos. No, estos 2 años que quedan te tienes que ir a jugar todos los amistosos a Europa. Y tienes que ir a jugar contra Alemania, y tienes que ir a jugar contra España, y contra Francia, y tienes que jugar contra Bélgica, y tienes que jugar contra Portugal y en sus países. Y sí, probablemente no vas a tener el negocio de tener los partidos en Estados Unidos, pero necesitamos repetir no solamente entrenamiento, sino también necesitamos repetir en competición. Y bueno, estas son las acciones que yo haría si tuviera esta oportunidad. Las implementaría a partir del día de hoy, y creo que así todavía tendríamos oportunidad de tener el mejor mundial de la historia. No sé qué represente eso, pero por lo menos el verdaderamente hacer un papel muy significativo y que sea una selección que deje extraordinarias sensaciones, enfocarnos más en el rendimiento que en el propio resultado, y si me dan un poquito más de chance, proyectar esto hacia más allá, hacia el Mundial 2030. Entonces sería increíble ver a una selección mexicana en el Mundial de 2026 trabajando de esta forma, con un promedio de edad de 23, 24 años máximo, y entonces que en el siguiente mundial tu promedio de edad sea 28, con jugadores ya experimentados y que han tenido esta base de trabajo y repetición. Probablemente podría ser algo interesante. Pero bueno, les dejo esta breve reflexión, y más allá de hablar de la selección mexicana, pues espero que se hayan llevado algunas cositas que podemos hacer y algunas reflexiones que podemos traer a nuestra vida para aspirar al máximo desempeño. Nos vemos en la próxima.